En esta sesión vamos a hablar de la obligatoriedad del voto, ya que estamos en vísperas de elecciones y si viene el balotaje ahora en un par de semanas, creo que es un momento indicado para reflexionar sobre esta obligación que tenemos por el simple hecho de haber nacido a participar en las elecciones nacionales de nuestro país, valga la redundancia, por lo menos en Uruguay, ¿no? Por lo menos en Uruguay. Entonces, quiero aportar a la causa con una crítica a la obligatoriedad del voto, propiamente dicho. Entonces, lo primero que voy a decir con respecto a la obligatoriedad de votar es el tema de la coerción, ¿no? Vamos a dividir este video, evidentemente, antes de empezar, en un conjunto de secciones, ¿no? Empezamos por la primera, que tiene que ver con la coerción. ¿Cuándo está justificada la coerción? ¿Cuándo está justificada la violencia? Pues según los propios teóricos del Estado, está justificada cuando el individuo comete una falta, ¿no? Entonces, se supone que es lícito, es correcto que el Estado aplique violencia contra un individuo cuando ese mismo individuo rompe las reglas morales de no ejercer la violencia contra otra persona, ya sea de no matar, de no robar, de no pegarle a otra persona, etcétera, ¿no? Cualquier tipo de violencia, de acto violento, perdón. Entonces, si asumimos que los propios teóricos del Estado dicen que el Estado tiene que existir para garantizar que cada vez que se cometa un acto violento se va a poder aplicar una coerción estatal para justamente aplicar un castigo a este agresor, pues evidentemente en el tema de votar, cuando hay un castigo por el simple hecho de no ir a votar, se está violando esta propia norma inherente al Estado que defienden los teóricos del Estado, ¿no? Porque el hecho de votar o de no votar no implica un acto violento contra otra persona. En otras palabras, te están obligando a tener un castigo, porque no poder hacer lo que vos quieras, cuando vos no le debes nada a nadie ni hiciste ningún daño, cuando vos tenés libertad, el hecho de que vos no puedas hacer lo que podrías hacer de forma moralmente permisible, constituye evidentemente una contradicción con esto del Estado como castigador de los castigadores, ¿no? Porque claro, el que no vota no es ningún castigador, no le está haciendo daño a nadie, ¿no? Que yo sepa, por no votar, digo, nadie pierde un ojo, nadie pierde la cartera, nadie pierde la vida, nadie queda encerrado, ¿no? Simplemente no se vota y punto. Entonces podríamos cuestionar si asumimos que el Estado tiene que existir para garantizar una debida retribución social de un agresor, de un delincuente, de un criminal, justamente por actos ilícitos, pues evidentemente tenemos que conceder, ¿sí?, que aplicarle la coerción a una persona que no hizo ningún daño, porque, repito, no votar no es ningún daño, no le estás haciendo daño a nadie, ¿sí? El hecho de no votar, pues evidentemente se te está aplicando la coerción por la cara, sin una contrapartida. ¿Se entiende? No se está neteando. Se supone que el delincuente cuando roba y va preso, cuando sale de la cárcel cumpliendo su pena, ya no le debe nada a la sociedad. ¿Por qué? Porque justamente cometió esa falta y se le neteó con los años que pasó en la cárcel y el tipo quedó limpio. Pero acá estamos hablando de que te dan un castigo por no haber cometido ningún crimen. Simplemente por tu derecho a no participar de las elecciones de tu país. Porque evidentemente, y vuelvo a repetir, no participar en las elecciones no es ningún daño. De hecho, podés ir y votar anulado, que es lo mismo que no votar. Entonces, el hecho de que se aplique coerción por no votar representa simplemente un avasallamiento contra las libertades, porque no es un crimen que se tenga legitimidad moral para justamente hacer pagar al individuo, evidentemente, ¿no? Vamos con la segunda sección de este video, el segundo punto que tenemos que considerar cuando hablamos de la obligatoriedad del voto, que es el derecho a la abstención como un acto de expresión. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues evidentemente, una cosa es, poniéndolo en términos simples, el que calla otorga. Existe esta frase, ¿no? El que calla otorga. Es decir, el que no te dice algo, te está diciendo algo. El que no te dice algo, te está diciendo que no te dice algo. Entonces, el tema es que si vos obligás a la gente a expresarse, pero lo que esa persona quería expresar es ausencia de expresión, no es una expresión sincera.
No sé si me explico, estoy sonando como un trabalenguas, pero quiero ser claro como en todos los videos. Evidentemente la opción de no votar y de directamente ni siquiera asistir a la urna es también una expresión, como lo es votar por cualquier otro candidato o votar en blanco o votar anulado. ¿Se entiende? Vos no podés, una persona que no quiere votar, obligarla por la fuerza a votar, porque ese voto no va a representar la verdadera voluntad de la persona, que era no votar. O sea que si la persona quiere no votar, eso también te habla de lo que la persona quiere elegir para su país, que es no participar en el sufragio. ¿Por qué? Porque considera que no hay que participar. Ya está. Él tendrá su razón, él tendrá su motivo y no vamos a indagar en eso. Pero evidentemente el hecho de no votar ya habla de la persona que no vota. Entonces esto evidentemente le está quitando la libertad de expresión a la persona que no quiere votar. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión implica que yo puedo hablar o me puedo callar la boca. No tengo por qué estar obligado a hablar por el simple hecho de tener o no tener una opinión. Esto es evidentemente, se le priva a la persona de su libertad de expresión. Esto es negarle su libertad de expresión. Porque la persona quiere expresar ausencia de voto. Y cuando quiere expresar ausencia de voto, se le castiga desde el aparato burocrático estatal. Esta es la segunda sección que queríamos considerar en este video. Vamos con la tercera. Cuando se nos dice que votar es un deber cívico, como que todos estamos obligados a votar porque somos parte de una sociedad, entonces todos tendríamos que, evidentemente, participar de las elecciones, porque todos nos vamos a ver involucrados en las decisiones del gobierno, ¿no? Entonces, hablando mal y pronto, como nos jodemos todos, tenemos que votar todos, ¿no? Evidentemente. Pero el tema aquí es que una cosa es un derecho y otra cosa es un deber forzado. Yo puedo tener el derecho a algo sin que me obliguen a ese algo. Esto plantea una falsa analogía, porque por un lado se nos dice, vos tenés el derecho a votar, porque sos un ciudadano. Pero al mismo tiempo te obligan a votar. Pero acá lo que estamos discutiendo es que justamente tener un derecho implica que si vos necesitas algo y tenés el derecho a hacer algo, el Estado te lo concede, pero no es que te lo impone. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, acá realmente estamos hablando, si votar es un derecho, no debería ser obligatorio. Los derechos, como el derecho a la propiedad privada, y a mí el Estado, a ver, yo tengo el derecho a tener una vivienda, porque tengo el derecho a la propiedad privada, ¿no? Entonces, parte del derecho a la propiedad privada es el derecho a la vivienda. ¿Yo tengo derecho a una vivienda? Sí, pero a mí el Estado no me tiene por qué dar una vivienda. Es decir, acá el hecho de que tengamos un derecho no quiere decir que se nos tenga que obligar a cumplir con ese derecho. Entonces sí, puede ser que tengamos derecho a votar, pero eso no significa que estemos obligados a votar. Porque repito, si no, como tenemos derecho a tener una casa, entonces vamos todos a pedirle al Estado una casa. Evidentemente esto constituye una contradicción enorme. Es decir, los deberes cívicos no deberían ser impuestos, deberían ser voluntarios. ¿Y por qué? Y porque si no, se está obligando desde el Estado a una persona a hacer algo que no quiere sin hacerle daño a otra persona, como decíamos en el primer punto, creo que era, ¿no? En el primer punto. Así que este es el tercer punto que hay que tomar en cuenta. Vamos con el cuarto, que para mí es el más importante. Es la legitimidad. Esto hemos hablado en otros shorts. De hecho, en mi short con más visitas se hablaba de esto, ¿no? De cómo el voto legitima la opresión. Claro, ¿qué es lo que se hace cuando se le obliga a todos a votar? Pues se le obliga a todos a legitimar el poder político. Y esto evidentemente constituye la barbarie. La barbarie. ¿Por qué? Porque se te está obligando a aceptar un contrato. Se te está obligando a participar en las elecciones como forma de legitimar el resultado de esas elecciones, que es el poder político en manos de un partido político. Entonces, cuando a vos te obligan a votar, lo que están haciendo en el fondo, cuando obligan a toda la población, todos los individuos, es que nadie tenga el derecho a quejarse sobre las decisiones del gobierno, porque todos participaron y tuvieron la chance de cambiar el gobierno.
Entonces, esto evidentemente, a ver, es como, no sé, es como el que te obliga a firmar un contrato y después con ese contrato te caga y te dice, no, vos lo firmaste. Yo lo firmé, pero vos me obligaste a firmarlo también, ¿no? Entonces, esto va más o menos por el mismo lado. Es decir, el hecho de que se obligue al ciudadano a votar constituye nada más ni nada menos que la ilusión de una legitimidad. La ilusión de una legitimidad porque ahora el individuo no tiene el derecho ni la legitimidad moral para protestar contra el aparato burocrático en tanto que participó y tuvo la chance con su voto de incidir en la dirección que iba a tomar ese aparato. Entonces, esto de obligar a la gente a votar forma parte de lo mismo, forma parte de que todo el mundo esté en el mismo barco, que no exista una persona que diga, yo como no voté, tengo derecho a quejarme del Estado. No, se obliga a todo el mundo a votar. ¿Para qué? Para que cuando te quejas del Estado, el Estado te diga, pero escúchame, vos participaste de las elecciones. Va por ahí el tema, es una legitimidad aparente. Vamos con el quinto. El interés del Estado de seguir vivo mediante el voto. Claro, ¿qué es lo que pasa? El voto obligatorio asegura que se mantenga el sistema, que cada individuo participe en la máquina burocrática y legitime su existencia. Esta participación, evidentemente, es en beneficio del Estado, no del individuo. El Estado necesita, como veníamos hablando, esta legitimidad para justamente perpetuarse por el tiempo, que es lo que quiere en definitiva, ¿no? El aparato estatal lo que quiere en definitiva es perpetuarse indefinidamente. Así que vamos ya por el quinto punto. Evidentemente, el cuarto y el quinto son puntos clave, ¿no? Es decir, estamos hablando de la legitimidad aparente y de la utilización de esa legitimidad para perpetuar el aparato estatal de forma indefinida, para tener una excusa para mantener al Estado con vida, ¿no? Y ahora vamos con el sexto punto, el sexto y último punto, ¿no? Que es que si nosotros creemos que la gente tiene derecho a elegir, entonces tenemos que defender el derecho a no elegir, como hablábamos en el primero. La libertad incluye tanto hacer como no hacer. Una sociedad verdaderamente libre no teme la inacción de sus ciudadanos, sino que la respeta como una expresión genuina de sus valores y principios. Entonces, acá en este sexto punto tenemos que recordar que no existe libertad de opinar cuando te están apuntando con un arma para que opines. Realmente la única forma de opinar es opinar sin coacción. Por eso, de hecho, en los juicios, los testimonios que se obtienen bajo tortura no cuentan como testimonios legítimos. ¿Se entiende por qué? Y porque están torturados los tipos. Entonces, ya en el momento en el que hay una coerción, ese testimonio no sirve de nada. ¿Cuál es la conclusión a la que quiero llegar? Vos, si te obligan a votar por un determinado candidato, te obligan a votar, realmente no estás tomando la decisión que quisieras tomar. Por lo tanto, eso no vale nada. Y no es libertad. No existe la libertad cuando te obligan a decir algo. No existe. Entonces, este es el sexto punto que me parece a mí que es crucial, que tenemos que considerar y tener en cuenta. Que el hecho de no decir, como dije al principio, el que calla otorga, el hecho de no decir nada ya está diciendo mucho y no hay verdadera libertad en el sistema democrático cuando existe la obligatoriedad del sufragio. Porque hay todo un conjunto de población que no quiere votar y que sin embargo está obligada a votar por todos estos puntos que se mencionaron en este video. En este último punto, evidentemente, reivindico la libertad, reivindico que la persona hable si quiere y no hable si no quiere, y me parece que es un pilar importantísimo para el correcto funcionamiento del sistema democrático. Por acá vamos dejando el video, no me extiendo mucho más, no tengo nada más que decir, creo que mis argumentos ya quedaron bastante claros, y bueno, si el video te gustó, te agradecería muchísimo que le dieras me gusta, y ya sabes, nos estamos viendo del otro lado. Hasta la próxima.